Masas populares y poder político en el campo marxista. La intervención de Louis Althusser entre 1962 y 1965. Un ensayo de Graciela Alejandra Inda. Resumen. La mayor parte de los estudios que toman como objeto la producción althusseriana de la primera mitad de los 60, impulsada por la publicación de dos de sus obras más conocidas, L'air, le Capital y Pour Marx, dirige su atención a la dimensión epistemológica. En contraste, y como aporte específico a los estudios sobre el tema, en este trabajo se identifica y se discuten los conceptos políticos destinados a dar cuenta de la relación entre poder político y clases populares, así como aquellos íntimamente relacionados que buscan definir en su especificidad las prácticas políticas e ideológicas bajo el capitalismo, mostrando que se trata de una producción fértil y cargada de interrogantes que conservan toda su vigencia. Algunos ejemplos de este dispositivo conceptual resultan del encuentro de Althusser con las reflexiones de Maquiavelo y Lenin. La práctica política de las masas tiene una relación orgánica con las prácticas ideológicas en lucha. El Estado pone en juego una política ideológica de organización del consenso. El consenso de las masas no es enteramente ideológico. La política estatal y la represión tienen una eficacia propia. La represión forma parte constitutiva de la acción política. Hay autonomía e historia diferencial de las diferentes tradiciones de la coyuntura. Toda contradicción es desigual y sobredeterminada. Introducción. El regreso a las fuentes del pensamiento marxista, Marx, Lenin, Gramsci, no para repetir citas célebres, sino para practicar sobre ellas una lectura sintomática, constituye sin duda una respuesta fundamental del proyecto teórico althusseriano. Interesado en la producción de una concepción rigurosa de la práctica política, las ideologías, el Estado capitalista y la coyuntura, Althusser, 1918-1990, encuentra en la reflexión marxista, que tiene por objeto el campo político ideológico, una serie de elementos que constituye un piso irrenunciable que permite en el campo de batalla teórico trazar una línea de demarcación frente a otros discursos, tales como las sociologías académicas, las teorías jurídicas humanistas, las teorías políticas liberales, las corrientes historicistas, etc. La naturaleza de clase La naturaleza de clases del Estado, la centralidad de la represión en el ejercicio del poder estatal, las alianzas entre clases, pueblo, bloque en el poder, como formas de intervención en la coyuntura, la determinación en última instancia de las prácticas políticas e ideológicas por la economía. Son algunos de esos elementos divisores
que identifica y defiende como puntos de partida que es necesario problematizar y desarrollar, enfatizando en los conceptos destinados a dar cuenta de la relación entre poder político y clases populares, y en aquellos íntimamente relacionados que buscan definir en su especificidad las prácticas políticas e ideológicas en el capitalismo. El objetivo de este trabajo consiste en identificar las contribuciones que realiza Althusser entre 1962 y 1965 al corpus conceptual marxista, así como las direcciones y discusiones que abre con su intervención. Entre los numerosos escritos que componen la producción de Althusser, interesan principalmente los cursos de 1962 que configuran, para usar la expresión de Benítez Martín, la primera irrupción de Maquiavelo, 2007, página 155. Las páginas correspondientes de la obra colectiva Lire le Capital, El Capital en las ediciones en español, y los artículos reunidos bajo el título de Pour Marx en castellano, editado por La Revolución Teórica de Marx, mientras que los cursos de Maquiavelo son de reciente edición. Los dos últimos trabajos, como es conocido, fueron publicados en 1965, generando de inmediato grandes y encendidas polémicas. En cuanto al lugar de los textos que interesan en el conjunto del patrimonio althusseriano, cabe decir que habitualmente se les atribuye el carácter de clásicos, aunque la identificación de etapas o momentos es motivo de controversias, mientras que en algunos dividen el pensamiento althusseriano en momentos claramente diferenciados y sitúan los escritos de la década del 60 en una etapa teoricista o cientificista. Otros autores, aunque reconocen cambios de acento entre los primeros textos y los últimos, prefieren destacar la pervivencia de núcleos problemáticos fundamentales a lo largo del trabajo de Althusser. Se sostiene que la intervención de principios y mediados de los 60 conforma sin duda un pensamiento no concluido, destinado a rectificaciones parciales y autocríticas, como lo demuestran los escritos de las décadas del 70 y 80, pero que no deja por ello de producir interrogantes que conservan toda su vigencia. Más aún, se cree que en el marco de una preocupación eminentemente epistemológica, esta intervención alumbra algunos conceptos clave que funcionan como una poderosa llave de acceso para abordar la cuestión clases populares, poder político en las condiciones capitalistas. Esa producción de conceptos políticos en medio de una problemática marcada por la prioridad de detectar la especificidad de la práctica teórica de Marx es posible porque la teoría, incluso la más abstracta, es fundamentalmente política, tanto para Althusser como para Marx, Lenin y Gramsci. No es un fin en sí misma, sino un rodeo, expresión que en el filósofo francés usa con frecuencia para
el correcto planteo de los problemas políticos. Formado políticamente con el avance del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, Althusser integra la generación de pensadores marxistas europeos que sufren en los años 50 tanto el proceso de esterilización teórica de la tradición marxista convertida en doctrina oficial del Estado soviético, como la ausencia en el mapa europeo de grandes levantamientos revolucionarios desde 1920. En los partidos comunistas de masas de Alemania, Francia e Italia, conformados por importantes sectores de la clase obrera y de los intelectuales, el campo para la actividad intelectual dentro del marxismo se encontraba fuertemente reducido como consecuencia de la stalinización de la Tercera Internacional. El Partido Comunista Francés, al cual Althusser estaba afiliado desde 1948, no escapaba a esta regla. La táctica de algunos intelectuales desde Lefebvre en adelante fue la de una lealtad política al partido combinada con una labor teórica lo suficientemente disociada de los problemas centrales de la estrategia revolucionaria como para escapar al control de la censura directos. Otros, Sartre, Marlowe, Ponty, etc., en cambio, optaron por mantenerse distantes del partido, manteniendo a veces ideas políticas que éste se negaba a admitir, lo que los llevaría finalmente a desarrollar sus teorías lejos de cualquier contacto con las masas. Althusser se ubicó claramente en el grupo de los intelectuales que para mantenerse dentro del partido debió dirigir su producción a los niveles más abstractos de la teoría. Años más tarde, él mismo reconocerá haberse visto obligado a esta elección. Comillas, si hubiera intervenido públicamente en la política del partido que se rehusaba a publicar mis textos filosóficos sobre Marx por juzgarlos herejes y peligrosos, me hubiera yo encontrado marginado y sin ninguna influencia. Por lo tanto, me quedaba una sola vía de intervención, la teórica, a través de la filosofía. Althusser, 1984. En referencia explícita a sus trabajos de 1965, Althusser confiesa que, comillas, no existía entonces objetivamente ninguna otra forma de intervención política posible dentro del partido, excepto la puramente teórica, y aún apoyándose en la teoría existente o reconocida para darle la vuelta contra el uso de que el partido hacía de ella. Y puesto que la teoría reconocida no tenía nada que ver con Marx, sino que se alimentaba con las peligrosas tonterías del materialismo dialéctico a la manera soviética, es decir, a la manera de Stalin, era necesario y era la única vía posible volver a Marx, a aquel pensamiento político incontestablemente admitido porque era sagrado, y demostrar que el materialismo dialéctico, como lo entendía Stalin, con todas sus consecuencias teóricas, filosóficas, ideológicas y políticas, era una aberración total. Althusser, 1992. Se trató en ese caso y en otros de una especie de pacto tácito entre los intelectuales que de ningún modo querían
abandonar o romper con el movimiento comunista y el partido, mientras que aquellos guardaban silencio sobre la política propiamente dicha. Este permitía cierta libertad en el trabajo teórico. Pero lo paradójico del caso Althusser es que, a pesar de sus precauciones por evitar cualquier choque frontal, su posición fue en muchos casos contraria a la evolución política del Partido Comunista francés. En efecto, mientras la doctrina oficial del Partido Comunista francés se definía en pro de una democracia avanzada, moderación del comunismo occidental, adhería a la postura rusa en el conflicto chino-soviético con un alto grado de hostilidad hacia China y alababa las virtudes del humanismo como vínculo común entre socios contractuales comunistas, socialistas y católicos. Y el Partido Soviético proclama todo lo que el hombre como lema de masas. Althusser se posicionaba explícitamente como antihumanista y simpatizaba con la política de la Revolución Cultural China. Anderson, 1985. Si el pensamiento de Althusser nació de la derrota de los movimientos de masas después de la Revolución Rusa, no obstante, no capituló ante el capitalismo triunfante como antes lo habían hecho teóricos de la Internacional. Amadeo, 2006. La relativa apertura del debate en el interior del Partido Comunista como consecuencia del 20º Congreso del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, constituyó la piedra de toque de una época de discusión y renovación de la teoría marxista. La aparición de la obra de Althusser en 1960 al 65 jugó un papel destacado en este proceso, puesto que supuso la irrupción en el ámbito del pensamiento marxista de una fuente de actividad teórica y que venía a revolucionar radicalmente la manera de enfrentarse a los textos y a los conceptos más propios de la tradición comunista. En el contexto de reacción contra la esterilización estalinista del marxismo, Althusser no tarda en identificar entre los mismos intelectuales marxistas y comunistas una crítica de derecha a la desviación staliniana emparentada con las ideologías del economicismo, el empirismo y el humanismo. Emprende así una crítica de izquierda a las posiciones del Partido Comunista francés, que toma la forma singular de un regreso a las fuentes del marxismo sobre la base de la experiencia política de los movimientos de masas. Para terminar, ¿en qué sentido podemos decir que resulta relevante el pertinente en las coordenadas teóricas y políticas actuales revisitar el trabajo de Althusser? Si se considera que sus aportes conceptuales permanecen en el inconsciente teológico de gran parte de la teoría crítica y cultural contemporánea, todo el abordaje que intente captar el sentido y alcance de estos aportes tiene un valor indudable, pues aporta claridad y puntos de referencia a la práctica teórica y a los debates permanentes que la caracterizan.
Esfuerzo tanto más necesario en la medida en que las expresiones forjadas por Althusser, lectura sintomática sobre determinación, aparatos ideológicos del Estado, procesos sin sujeto, entre otras, son empleadas más allá del círculo de los marxistas con diferentes sentidos y a menudo con ignorancia de la problemática que gobierna los textos donde Althusser las elaboró. Aunque el proyecto teórico althusseriano fue considerado por muchos anacrónico y prueba acabada del carácter terminal de la crisis del marxismo durante décadas, no dejó ni ha dejado de producir efectos de largo alcance. La capacidad constantemente renovada que tienen las cuestiones planteadas por Althusser para intervenir en la lucha teórica constituye una poderosa razón para volver sobre estas, pero no según un ánimo erudito, sino con la intención de ponerlas a tono con las coyunturas teóricas políticas actuales. En los últimos tiempos, especialmente en América Latina, la cuestión de la relación masas populares poder político ha sido abordada en forma insistente, siguiendo la teoría del populismo elaborada por Laclau. En este esquema, el populismo es una práctica de articulación de demandas democráticas surgidas en un terreno social caracterizado por una heterogeneidad, lo cual quiere decir que las demandas no pueden ser representadas en una ubicación de clase específica. La identidad populista funciona como un significante vacío que condensa demandas múltiples y traza una frontera antagónica de carácter simbólico que separa al pueblo del poder. El pueblo es el resultado de la sobredeterminación hegemónica de una demanda democrática particular que funciona como significante vacío. Frente a ese énfasis en la naturaleza simbólica de la constitución de un pueblo, los textos de Althusser, como se mostrará, proporcionan claves sumamente actuales para comprender la relación clases populares, poder político, sin reducirla a una estrategia discursivo-ideológica. Ello sin ceder ante las posiciones economicistas, puesto que en el horizonte althusseriano los mecanismos ideológicos y políticos sobredeterminan toda práctica social. El valor actual de las cuestiones que Althusser planteó hace varias décadas provienen, para decirlo con palabras de Balibar, de que son no contemporáneas, esto es, comillas, no van contra la corriente con respecto tanto al marxismo ortodoxo como de lo que es preciso llamar la ortodoxia del antimarxismo, pues la desgarran la imagen demasiado lineal de un marxismo condenado a desaparecer sin dejar huellas, de la misma manera que en su tiempo contribuyeron a desgarrar la imagen de un marxismo maquillado como concepción del mundo dominante. Un líder apoyado por el pueblo.
leyes, represión y sugestión ideológica. En su primer rodeo por Maquiavelo, Althusser asegura que aunque no alcanza a desarrollar una verdadera conciencia crítica y está desprovisto de conceptos, por lo que no puede dar una forma adecuada a su intuición, Maquiavelo proporciona en su obra El Príncipe algunas claves para comprender la práctica política de un líder apoyado en el pueblo. Althusser, 1962. A contrapelo de las filosofías políticas clásicas que sitúan en el campo, a contrapelo de las filosofías políticas clásicas que se sitúan en el campo no problemático de la existencia de los estados nacionales constituidos, unificados, estables, las monarquías absolutas, ya sea para combatir o en la violencia, puede estar constituido por la fortuna o la virtud. Esto es, por fuerzas irracionales e imprevisibles que mediadas por la ocasión llevan a un hombre al poder, o bien por la intervención de una clase social no aliada de clases que convoca al príncipe para ejercer el poder. A los primeros los denomina estados fundados por individuos y a los segundos principados civiles, pues se trata de un tipo de estado en el cual un particular se convierte en príncipe porque es convocado para esta función, ya sea por los grandes, ya sea por el pueblo. Esta vez el punto de partida del poder está en fuerzas sociales que intervienen directamente, que están directamente activas en el establecimiento del principado. En la existencia de dos grupos o clases constantemente en lucha, lo que determina la creación de un príncipe. Según Maquiavelo, el principado es creado o por el pueblo o por los nobles, según cuál de las dos partes tenga la ocasión. Porque cuando los nobles ven que no pueden resistir al pueblo, comienzan a aumentar la reputación de uno de ellos y lo hacen príncipe para poder dominar a la sombra de éste. Por su parte, el ver que no pueden resistir a los nobles, el pueblo acrecienta la reputación de alguno y lo hace príncipe para que lo defienda con autoridad. Maquiavelo, 1531. Reconocimiento entonces del origen de clase del gobierno del príncipe. Althusser, 1962. Repetiremos este párrafo. Es la existencia de dos grupos o clases constantemente en lucha lo que determina la creación de un príncipe. Según Maquiavelo, el principado es creado o por el pueblo o por los nobles, según cuál de las dos partes tenga la ocasión. Porque cuando los nobles ven que no pueden resistir al pueblo, comienzan a aumentar la reputación de uno de ellos y lo hacen príncipe para poder dominar a la sombra de éste.
Por su parte, al ver que no pueden resistir a los nobles, el pueblo acrecienta la reputación de alguno y lo hace príncipe para que lo defienda con su autoridad. Maquiavelo, 1531. Reconocimiento entonces del origen de clase del gobierno del príncipe. Althusser, 1962. ¿Cómo se mantiene en el poder el líder así convocado? Lo interesante de Maquiavelo, según Althusser, es que plantea que en ambos casos el acuerdo entre el príncipe y el pueblo constituye una verdadera base de su poder y de su conservación. Cuando el príncipe alcanza el poder con la ayuda de los nobles, se encuentra rodeado por pares a los que no puede mandar ni manejar a su gusto, y además no puede satisfacerlos sin ofender al pueblo, al que no puede tener en contra, ya que está formado por muchos, mientras que los nobles son unos pocos y pueden ser desplazados. En cambio, el príncipe que debe su ascensión al pueblo no se encuentra amenazado por él, pues no pretende equipararse al líder y tiene la ventaja de un apoyo honesto que no busca oprimir a los demás. Como conclusión, el príncipe elegido por el pueblo tiene que conservar el amor de éste, y el príncipe elegido por los grandes debe tratar de ganarse el favor del pueblo. Todo tipo de estado debe lograr el amor de su pueblo, que lo único que pide es no ser oprimido. Maquiavelo, 1531, página 59. Un príncipe no debe preocuparse de las conjuras cuando tiene el apoyo del pueblo, pero cuando el pueblo está en su contra, debe temer todo y a todos. El pueblo dispensa su apoyo y su afecto siempre y cuando el príncipe tenga la inteligencia de tenerlo a su lado, cosa que puede lograrse de muchas formas, según las circunstancias, sin excluir las técnicas de su gestión y la capacidad de hacer sentir a los ciudadanos una constante necesidad del Estado y del príncipe. Maquiavelo. Contra la visión que subestima el papel de la violencia en el entramado del poder, en el discurso teórico de Maquiavelo, la organización de la represión constituye un momento esencial de la conservación de un Estado nacional apoyado en el consenso popular. El príncipe debe ser un jefe de guerra, debe contar con una milicia nacional que le responda. Desarmado no es nada. Sus leyes, por buenas que sean, no son nada sin el respaldo de una fuerza armada. El príncipe debe ser un jefe de guerra, debe contar con una milicia nacional que le responda. Desarmado no es nada. Sus leyes, por buenas que sean, no son nada sin el respaldo de una fuerza armada. El derecho, entonces, se funda sobre la fuerza, no la fuerza sobre el derecho. Es más, las buenas armas aseguran buenas leyes. En el caso de un Estado nuevo,
Esto significa dotar de armas a los súbditos, el pueblo en armas. Cuando los ciudadanos están armados, no temen a la tiranía y se transforman en partidarios del príncipe. Una combinación justa de violencia o amenaza de violencia y creencia espontánea. Aún si un jefe logra ganar la confianza del pueblo durante un tiempo, puede perderla. Por consiguiente, no puede apoyarse por completo en ella y debe obligar al pueblo a creer cuando ya no lo haga de manera espontánea. Althusser, 1962. Pero algo hay más. Algo hay más. La fuerza no es solo un medio para obligar al pueblo. Un ejército nacional y popular conforma una verdadera fuerza política que puede garantizar el proyecto político de la unidad nacional frente a las potencias extranjeras. Contra las interpretaciones que ven en Maquiavelo un teórico de la violencia pura. Althusser considera que es el primer teórico consciente de la necesidad de dar a las formas y a los medios de la violencia un contenido político. Althusser, 1962. La guerra y el uso de la violencia no son meras técnicas para el ejercicio de la política, tienen una significación política. En consecuencia, no se trata en Maquiavelo de una glorificación del uso de la violencia, cualquier fin o cualquier circunstancia. Lo que plantea es que la fuerza militar, el aparato represivo, forma parte constitutiva aun cuando no se actualice de todo Estado nacional, y la existencia de las leyes supone esta violencia política y organizada y depende de ella. La política requiere de las leyes de la fuerza en una composición determinada por la coyuntura. Para Maquiavelo, la primera es propia de los hombres y la segunda de los animales. Por eso, el príncipe debe saber actuar como animal y como hombre. Como animal tiene que ser capaz de actuar como un león para enfrentar a los lobos y como la zorra para conocer las trampas. La violencia pura no alcanza. Aquellos que se comportan solo como leones no comprenden nada de esto. Maquiavelo, 1531. En la relación del pueblo con el soberano está claro, no es solamente del orden del miedo. Según Althusser, hay también en las páginas de El Príncipe una teoría de la apariencia, una conciencia no teorizada de la existencia de las ideologías, de la conciencia de las armas. La acción del príncipe tiene lugar en el contexto de la opinión de los hombres que gobierna, opinión que está dominada por ideas ético-religiosas, virtud, bondad, honestidad, integridad, compasión, etc. Son conocidos los consejos de Maquiavelo al respecto. La acción del príncipe tiene lugar en el contexto de la opinión de los hombres que gobierna, opinión que está dominada por
ideas ético-religiosas, virtud, bondad, honestidad, integridad, compasión, etc. Son conocidos los consejos de Maquiavelo al respecto. El príncipe debe ser un gran simulador y disimulador, ya que al engañar encontrará siempre hombres dispuestos a creerle, más que poseer las cualidades de compasión, integridad, fidelidad, etc., debe aparentar tenerlas. También necesita estar dispuesto a cambiar según los vientos. En suma, no debe contrariar la apariencia, no debe intentar contrariar la apariencia de las virtudes morales y religiosas en que viven las mayorías. El pequeño número no cuenta, y tampoco debe pretender cambiar esa apariencia, ese imaginario social. La política implica actuar constantemente en dos planos: en el plano de los objetivos y los medios reales, y en el plano ideológico imaginario en el que se mueve el pueblo. El político es aquel que conoce la esencia de esta apariencia y que, sin embargo, la utiliza sin querer destruirla. Althusser, 1962. Las masas en la coyuntura. Jamás suena la hora solitaria de la última instancia. Mediante el concepto de sobredeterminación importado de áreas del saber ajenas al marxismo, Althusser se propone mostrar que las superestructuras no son un simple fenómeno de la esencia económica, sino que existen realmente y determinan, a su vez, sobredeterminan esta base o infraestructura. Las prácticas políticas e ideológicas son condiciones de existencia de la estructura económica, la cual no se presenta nunca como economía pura, sino siempre en una articulación histórica con determinadas relaciones políticas, ideológicas y jurídicas. Hay un tiempo y una historia propia de la práctica política y un tiempo y una historia propia de la práctica ideológica. Sainz, 2004. Por lo tanto, autonomía relativa e historicidad diferencial de la ideología y de la política. Althusser señala que si no se asume ese tipo de determinación particular, es imposible pensar jamás la posibilidad de la acción política. Althusser, 1963. Ni por qué, comillas, una revolución en la estructura no modifica ipso facto en un relámpago lo que se producirá. Sin embargo, si la determinación económica fuera la única determinación, las superestructuras existentes. Althusser, 1962. La práctica política se inscribe en y actúa siempre en lo que Lenin denomina el momento actual, o sea, la coyuntura en la que se anudan de manera específica las diversas contradicciones. En sus desplazamientos y condensaciones,
las contradicciones económicas, políticas, ideológicas van conformando una unidad paradójica y que, lejos de representar la pura contingencia, es un instante que se disuelve en un proceso que ha comenzado hace mucho tiempo. Althusser, 1963. De tal modo, las circunstancias históricas o la individualidad del momento De tal modo, las circunstancias históricas o la individualidad del momento actual no designan un mundo de evidencias empíricas lineales y homogéneas, como quiere la ideología empirista de la historia. Es preciso, insiste Althusser, trabajar en una teoría de la coyuntura que distinga temporalidades históricas diferenciales, procesos de articulación de los diferentes elementos y de las estructuras en el mecanismo actual del todo, así como índices de eficacia o de determinación entre ellos. En otras palabras, el momento actual en que se despliega la lucha política no remite al empirismo ni a la irracionalidad del azar, ni tampoco a una determinación unívoca simple, sino a las condiciones concretas de las contradicciones que constituyen el todo de un proceso histórico. La realidad de la historia que viven los hombres políticos es una realidad en la cual la contradicción principal puede pasar a ser secundaria, mientras que una secundaria toma su lugar. Desplazamiento de la contradicción, en la que el aspecto principal de una contradicción puede pasar a ser secundario y el aspecto secundario ser principal. Repetimos este párrafo. La realidad de la historia que viven los hombres políticos es una realidad en la cual la contradicción principal puede pasar a ser secundaria, mientras que una secundaria toma su lugar. Desplazamiento de la contradicción, en la que el aspecto principal de una contradicción puede pasar a ser secundario y el aspecto secundario ser principal. Una realidad en la que puede darse o no una fusión o concentración de contradicciones, en la que la contradicción múltiple o sobredeterminada puede bloquear o abrir el camino para el cambio histórico. El desarrollo desigual, en suma, es la esencia íntima de toda contradicción. La identificación de los desplazamientos de la denominación de las condensaciones de las contradicciones o su dispersión constituye la clave de toda práctica política de masas. La identificación de los desplazamientos de la dominación y de las condensaciones de las contradicciones o su dispersión constituye la clave de toda práctica política de masas. Para actuar políticamente, para hacer frente a la realidad concreta, es necesario
a toda costa distinguir lo principal de lo secundario entre las contradicciones y sus aspectos. Althusser, 1963. Es vital para la práctica política diferenciar entre los momentos de un proceso no antagónico, antagónico y explosivo, puesto que si bien la contradicción está siempre en acción, sus formas de existencia son variables. Desde la perspectiva, la lucha política forma primordial de la lucha de clases, puesto que se orienta a la obtención del poder político, es la condensación real, el punto nodal estratégico en el cual el todo complejo, economía, política e ideología, se pronuncia. Las formas políticas de organización de las masas, las modalidades específicas de alianzas populares no están dictaminadas sin más o en forma directa por la contradicción que existe entre las dos clases antagónicas de la formación social, capitalistas y obreros en la formación sociales capitalistas, aunque esta contradicción esté activa en todas las demás. Además, esta contradicción jamás es simple, pues no consiste en la oposición de dos entidades iguales meramente afectadas por el signo contrario, sino que es compleja y desigual. El enfrentamiento capital-trabajo es entre clases realmente desiguales, con una historia, una lucha y recursos diferentes. Además, esta contradicción jamás es simple, pues una consiste en la oposición de dos entidades iguales meramente afectadas por el signo contrario, sino que es compleja y desigual. El enfrentamiento capital-trabajo es entre clases realmente desiguales, con una historia, una lucha y recursos diferentes. La movilización política de las masas populares tiene lugar cuando se produce una acumulación de circunstancias y de corrientes muchas veces paradójicamente extrañas respecto a esa contradicción antagónica compleja. Esa movilización requiere de una acumulación de contradicciones antagónicas y no antagónicas, objetivas y subjetivas, de las que algunas son radicalmente heterogéneas y que no todas tienen el mismo origen, ni el mismo sentido, ni el mismo nivel y lugar de aplicación, y que, sin embargo, se funden en una unidad de ruptura. Althusser, 1963. Cuando Althusser sostiene en una frase conocida que ni en el primer instante ni en el último suena jamás la hora solitaria de la última instancia. Althusser, 1963. Está sugiriendo que el juego de los desplazamientos de la dominancia en la coyuntura histórica puede llegar a poner en cuestión la determinación en última instancia por la economía. Buena parte de las lecturas
que recaen sobre el concepto de sobredeterminación gira en torno a esta pregunta, cuya naturaleza amenaza con hacer transtable. Buena parte de estas lecturas que recaen sobre el concepto de sobredeterminación gira en torno a esta pregunta, cuya naturaleza amenaza con hacer trastabillar una convicción teórica elemental del marxismo clásico. Autodefinido como marxista, Balibar considera que si bien la categoría de sobredeterminación vino a sustituir las nociones de acción recíproca y acción de respuesta de las superestructuras sobre la base, finalmente Althusser no quiso reconocer una verdadera conciencia autónoma a las formas de lucha de clase de la coyuntura, pues siempre pensó que, en definitiva, la relación social esencial de la cual todas las otras dependen es la relación económica capitalista. Balibar 2000. Con ello, se prohibió pensar que otras dominaciones son igualmente estructurales y privó al concepto de sobredeterminación de gran parte de su función analítica. Situándose en una posición teórica que se pretende superadora, del marxismo, Laclau sostiene que el concepto althusseriano de sobredeterminación se malogra, ya que no alcanza a producir efectos desconstructivos en el interior del discurso marxista, en tanto queda subordinado al principio de la determinación en última instancia por la economía. El campo de la sobredeterminación es sumamente limitado. Es el campo de la variación contingente frente a la determinación esencial. Para entender la lógica específica de las articulaciones sociales inscripta de lleno en el campo simbólico, se torna necesaria una radicalización de ese concepto. Laclau 2004. Otros autores piensan que Althusser cae en el determinismo económico, a pesar de ofrecer mediante su idea de sobredeterminación una manera de escapar de esto. Resnick y Wolf 2013. Tras declarar que la hora de la última instancia nunca llega, Althusser fingirá amortiguar las resonancias subversivas de esa declaración, apelando de nuevo a la distinción entre determinación en última instancia y dominación, como deriva no siempre buscada de esta modalidad de lectura de gran peso en el campo académico. La autonomía relativa fue desconstruida por contradictoria
abriéndose así el camino para un pluralismo postmarxista. Eliot, 2006. Se podría convenir entonces que la radicalización de la idea de sobredeterminación termina constituyendo un antecedente teórico inmediato del pensamiento postmarxista y postestructuralista que autonomiza la política y la ideología de las condiciones materiales al tiempo que se aleja del socialismo como proyecto político emancipador. Mencins, 2013. Como modo de posicionarse en la polémica y como clave hermenéutica del trabajo althuseriano de mediados de los 60, se cree que no hay que perder de vista que Althusser emplaza la sobredeterminación de toda contradicción y la autonomía relativa de las prácticas políticas e ideológicas como conceptos que permiten tomar distancia tanto del economicismo que se presenta como muchas veces como culto a la espontaneidad de las masas, como una de las filosofías viejas y nuevas que otorgan una autonomía absoluta a las ideologías y a la política. Contra el determinismo tecnológico que espera que las fuerzas productivas objetivas señalen por sí mismas el camino a seguir por los movimientos de masas, Althusser sostiene que la contradicción entre capital y trabajo jamás es simple, que se encuentra siempre sobredeterminada, sobreespecificada por las formas y las circunstancias históricas concretas, reconociendo la eficacia propia e incluso imprevista de la acción política. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el párrafo. Las prácticas políticas e ideológicas no se deducen ni tienen una correspondencia directa con las posiciones ocupadas por los grupos sociales en la producción. Pausamos.